Ok, la capa límite turbulenta, vamos a ver turbulencia, digamos, convección en régimen turbulento. También va a existir una capa límite turbulenta y esa va a empezar a partir de 5 por 10 a la quinta cuando hablamos de flujo sobre una placa plana, ¿ok? Ahora, en esta parte, la turbulencia se caracteriza por digamos, la presencia de las corrientes de eddy, ¿no? Que provocan el movimiento, pero el efecto total es digamos, un perfil plano, a pesar de que existen las turbulencias, son de positivas y negativas, se anulan entre sí, avanzan y se anulan. Entonces, las propiedades generalmente, y también las velocidades, y la presión y la temperatura van a estar compuestas de digamos, una presión, temperatura, velocidad promedio y una fluctuación, que esto es lo que quiero explicar más o menos aquí, ¿no? Tanto las velocidades como las presiones y las temperaturas debido a las corrientes de eddy va a tener un valor promedio y va a tener una fluctuación que puede ser para arriba y para abajo, y al final realmente eso hace que el perfil de velocidades del cual yo estoy interesada sea más constante que lo que es en el régimen laminar o en el régimen transicional, en el cual generalmente no trabajamos precisamente por eso. Ok, entonces esto se estudia a través de una teoría estadística realmente, que se llama el valor de los tiempos promedios, ¿no? La que establece que el valor promedio se determina sobre un intervalo de tiempo lo suficientemente grande, de modo que el efecto neto, a esto me estoy refiriendo en todo caso, el efecto neto de todas estas fluctuaciones es cero. Desde ese punto de vista se estudia digamos, la teoría esta del valor de los tiempos promedios. Ok, entonces lo que se hace es tanto las ecuaciones que hemos visto antes de continuidad como de energía y la de momentum, eh, la podemos aplicar, pero en este caso vamos a reemplazar tanto la velocidad en el eje X como en el eje Y como un valor promedio más una fluctuación. Y si hacemos eso, vamos a encontrar parámetros en los cuales ya empezamos a hacer comparaciones. Entonces, por ejemplo, esta sería la ecuación de momentum, ¿no? En el eje X seguimos despreciando la del eje Y, ¿no? Y esta sería la ecuación de energía. Entonces, en estas dos ecuaciones, si aplicamos esta teoría de los tiempos promedios, nos van a quedar unos valores que les vamos a llamar por comparación con, digamos, los esfuerzos, el esfuerzo de Newton lo vamos a llamar también esfuerzos, pero en este caso, a esta, por ejemplo, en la ecuación de momentum, al valor de la densidad por la fluctuación de U por B', le vamos a hacer que sería igual, justo ese es el esfuerzo debido probablemente a la turbulencia, esto le vamos a llamar esfuerzo de Reynolds. Ok, entonces el esfuerzo total estaría formado por el esfuerzo de Newton más este esfuerzo, por eso que hacemos esta, esta definición más que otra cosa. Y en la ecuación de energía también, por comparación con la ecuación de Fourier, este término ρ, Cp, B', T', que son las fluctuaciones de la velocidad en el eje y la temperatura, también lo vamos a considerar similar a lo que tenemos con la ecuación de Fourier. Entonces el calor total también, la velocidad de flujo de calor sería el, digamos, el flujo debido a la conducción con la ecuación de Fourier y más todo este término convectivo.
Bien, entonces, ahora ya, entonces vamos a tratar de igualar estos términos. Vamos a definir un término que le vamos a llamar epsilon sub m, y a esto le vamos a definir como la difusividad de momento. También vamos a tener un epsilon sub h, que sería la de calor. Por ahora, con la de momentum vamos a trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer es que el esfuerzo de Reynolds lo vamos a hacer igual al esfuerzo de Newton multiplicado por este x sub m. Y le vamos a llamar difusividad parásita de momentum. Entonces, el esfuerzo total sería, digamos, a ρ por la suma de estos, la viscosidad cinemática más este esfuerzo, difusividad de momento, ¿no? Por el gradiente de la velocidad promedio con respecto a I. Eso por la dado a la ecuación de momento, ¿no? Ahora, con la ecuación de energía también vamos a hacer algo parecido. La ecuación de energía aquí sería este término, ρ Cp B' T'. Eso lo vamos a asimilar a una difusividad parásita de calor, y por eso le hacemos SUH. SUH, por, digamos, similitud con la ecuación de Fourier, sería igual a esto, a este término promedio de las fluctuaciones de la velocidad en el eje Y por la temperatura, ¿no? Ok, entonces el flujo total, la densidad de flujo de calor total sería ρ Cp alfa más la suma de estas dos difusividades. Okay. Ahora, estas difusividades parásitas van a variar de acuerdo a la naturaleza del sistema, y varían a cualquier, digamos, punto de la capa límite, ¿no? Estamos hablando de la capa límite turbulenta. Ok, entonces, ahora lo que vamos a hacer es empezar a utilizar las analogías de Reynolds para flujos sobre una placa. La analogía de Reynolds es igual, digamos, establece que el número de Stanton es sería el coeficiente de arrastre sobre 2, y el número de Stanton es el Nusselt sobre Reynolds por el Prandtl. Y si hacemos esto es igual al coeficiente h por la densidad, por la velocidad, por c sub p. Entonces, aquí estamos relacionando el coeficiente h con con el coeficiente de arrastre, ¿no? Aquí esta es la relación. Esta es la relación entre la fricción del fluido y la transferencia de calor. Esta analogía la utilizamos mucho debido a que se tiene por, digamos, el estudio de la transferencia de calor, de momento, todas las relaciones de coeficiente de arrastre para muchas superficies, aparte de la circular y la de tubos. Definitivamente, tenemos mucha información. Ahora, esta analogía también tiene algunas modificaciones, que sería la de Chipton-Colburn, y esto se llama analogía de Reynolds y Colburn, que también la podemos utilizar para relacionar el coeficiente de arrastre o el factor de fisión de Moody o el Fanning. Todas estas son denominaciones equivalentes, eh, con el coeficiente de transferencia de calor por convección, el H. Ok, entonces esta dice que el coeficiente de fricción entre dos es igual al número de Stanton por Prandtl a la 2/3. Ahora, esto también está graficado como un factor JH. ¿Verdad? A esta correlación tiene gráficos, versus
el JH es igual a todo esto versus el Reynolds, ¿no? Bueno, esta es otra analogía que nosotros vamos a poder usar para utilizar los valores del factor de fricción o del factor de arrastre. Ahora, Schilling es un autor alemán y se ha dedicado justo a deducir todos los coeficientes de fricción para regímenes turbulentos, a diferentes formas. Entonces, él ha establecido que el coeficiente de arrastre local, cuando tenemos este X, tiene esta relación, dependiendo del régimen turbulento, ¿no? También puede tener esta relación. Si utilizamos la analogía de Colburn, ¿no? Que dice que el Stanton es el Pran, la que tenemos acá abajo, es tanto por el Pran. Ahora 2 esto es igual al coeficiente de fricción sobre 2. Entonces, con Chillisting, utilizando cualquiera de estas dos correlaciones, claro que vamos a tener que sacarle el promedio, ¿no? Porque estos son coeficientes de arrastre locales. Tendría que hacerse para toda la placa, ¿no? Eh, Podríamos tener una relación, ¿ok? Entonces, la primera, la primera correlación es para un Reynolds entre 10 a la quinta y 10 a la séptima. Y la segunda es para 10 a la séptima a 10 a la 9. Ok, entonces aquí también podríamos tener, aplicando la correlación de Chilton y Colburn o Reynolds con Chilton, eh, tendríamos el estando local, ¿no? Entonces simplemente vamos a tener valores locales. En algún momento vamos a hallar el promedio porque no nos conviene trabajar con valores locales. Pero siempre que tengamos definiciones de coeficientes de arrastre y coeficiente de fricción, vamos a poder recurrir a esta correlación para, para sacar el coeficiente H, ¿no? Ok, entonces ahora vamos a hacer el valor promedio justamente. No nos conviene seguir con esos valores locales. Entonces, sí vamos a hacer el valor promedio para un Reynolds crítico. Aquí empieza la turbulencia de 5 por 10 a la quinta sobre una placa, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener el Newsel total, ¿no? Sobre toda la placa, sería igual a toda esta expresión. Y de aquí también podríamos sacar el coeficiente H, ¿no? Que también está, en este caso, en la capa límite turbulenta, va a tener pues una capa límite también laminar y después la capa límite francamente turbulenta, que es la que tenemos, ¿no? Cuando ya estamos en turbulencia sobre una placa, digamos que ya estamos bien avanzados aquí, a este nivel, digamos, antes van a aparecer las turbulencias, ¿no? Que aparecerán. Pero el resultado de esas turbulencias va a ser que vamos a tener una capa laminar, una chiquita, y después vamos a tener todo este perfil sobre una placa, ¿no? Entonces, en realidad tendríamos que ver lo que corresponde a esta capa transición, y esta sería la capa límite. Estamos despreciando esta parte, ¿no? Entonces aquí el coeficiente sería lo que corresponde a la capa límite laminar, que es muy poco, y esto que también sigue muy poco, y después francamente turbulento. Entonces, aquí habría que hacer una composición de los dos coeficientes, por eso que acá aparece aparte del turbulento que estamos usando estas correlaciones, habría que ponerle también el laminar. Y si hacemos eso, el Newsel entonces saldría de esta manera.
Ok, cada uno de estos se aplican a unos determinados, y estos son Reynolds promedios, ¿no? Cuando aparece la L es un Reynolds promedio para toda la longitud de la placa. Ahora, aproximadamente, así como decíamos nosotros, en régimen laminar, bueno, eso sería dentro de un tubo. Es parabólico, ¿no? En la capa límite luminar aproximadamente también hay una relación en función del espesor de la capa límite turbulenta, que sería I sobre delta a la un séptimo, ¿no? Ahora vamos a hablar de el flujo turbulento ya en un tubo, ya no en una capa, sino en un tubo, y las correlaciones que ya semiempíricas que a partir de estas teorías se desarrollan, ¿no? Correlaciones que son fruto, digamos, de realizar trabajos en banco, ¿no? En un banco, digamos, piloto, y damos diferentes valores de velocidad y vamos midiendo y calculando en función del esfuerzo en la pared, seguramente, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el flujo. Teníamos antes sobre una placa, ahora vamos a tener sobre un tubo, en un tubo también, ¿no? Entonces, el flujo turbulento es justamente esta zona que, a pesar de que tiene estas turbulencias, se anulan, ¿no? O sea, digamos, si esta es a la izquierda, va a haber una en sentido contrario. El efecto neto realmente produce una, una mejor distribución de velocidad. Ok, entonces para analizar esto, en un tubo vamos a empezar a basarnos a lo que hicimos al inicio sobre las difusividades parásitas, tanto de momentum como de energía, ¿no? Entonces, a ver, volvamos. Si estuviéramos en flujo laminar, este, la velocidad de flujo de calor, bueno, sigue la ecuación de Fourier, ¿no? Ahora, esto lo podríamos multiplicar por rho CP y tener, digamos, ambos miembros y tener esta relación. Ahora, en flujo turbulento, habíamos dicho que esto era igual a la difusividad térmica más esta difusividad parásita de calor, ¿no es cierto? Por el gradiente de temperatura con respecto a la posición. Eso sería en flujo turbulento. Igual tendríamos en, en momento. Vamos a ver ahora. Ok, el esfuerzo cortante también va a estar, digamos, estableciéndose, digamos, por similitud a la ecuación de Newton, que también sería en la viscosidad cinemática, esto es viscosidad cinemática, más la difusividad parásita de momento, ¿no? Y esto se acababa en esta situación. Ok, ahora vamos a suponer que las difusidades de momentum y de energía sean igual a 1, ¿ok? Y que la viscosidad cinemática, ¿no? Que la viscosidad cinemática sea igual a la difusividad térmica. En otras palabras, si nosotros hacemos esto ya va a funcionar para el número de Prandtl igual a 1. Lo que pasa es que la mayor parte de fluidos de proceso están con valores de Prandtl que varían entre 0,85, 86, 0,9, 0,99, muy cercanos a la unidad. Entonces, muchas de las correlaciones que se hacen, llegado a estos momentos,
asumen esto, que el plan es igual a uno. Entonces, eso simplifica digamos, la correlación, pero sí tenemos que tener en cuenta si aplicamos a otro fluido que tenga plans diferentes de la unidad en forma muy significativa, ya no podríamos estar aplicándolo, ¿no? De ahora en adelante tienen que tener cuidado con eso. No solamente el régimen, definitivamente, sino también el plan. Pero que les vuelva a hacer mención que la mayor parte de fluidos de proceso están alrededor de uno. O sea, CP, mu entre K, ese valor de propiedades, en la mayorías, digamos, están muy cerca de uno, de la unidad. Bien, entonces si asumimos esto y digamos dividimos esta ecuación que es el esfuerzo cortante con la velocidad de flujo de calor, nos puede salir esta relación. Q sobre C sub P, área del tau, ese es el esfuerzo cortante, por la derivada de la velocidad igual a menos dt. Ok. Entonces ahora vamos a hacer que conocemos lo que hay en la pared, ¿no? Entonces vamos a hacer y eso va a ser constante. Entonces vamos a dejar todo esto en función de el flujo de calor en la pared y el esfuerzo cortante en la pared y bueno, el área. Entonces, estos van a ser constantes y porque podemos medir, lo hacemos constante porque podemos medir el esfuerzo en la pared y también el calor en la pared. Entonces, lo hacemos por eso y constante, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a integrar considerando que la velocidad de flujo, el área y el esfuerzo cortante en la pared son constantes y vamos simplemente a integrar entre la velocidad igual a cero hasta la velocidad promedio. Ok, entonces si hacemos eso de la temperatura, la integramos entre la temperatura de la pared hasta la temperatura promedio del fluido también, ¿no? Entonces se nos simplifica esto. Esto va a la integral de la velocidad derivada, digo, es U sub m, la velocidad promedio. Y aquí simplemente es la diferencia de la temperatura. Sería la temperatura del fluido menos la temperatura de la pared, pero con el menos cambia acá un poco el signo. Ok, entonces en esta ecuación nosotros debemos saber cuál será el esfuerzo en la pared, cuál es el Q en la pared, ¿no? El área sí la podemos saber. Bien, entonces desde el punto de vista de la velocidad de flujo, digamos por convección sería el H por el área de la pared por la diferencia de temperaturas. Y el esfuerzo cortante de la pared podríamos calcularlo con esta relación. Sería delta de pi por el área entre 4 mu, sería el diámetro externo del tubo, en este caso estamos hablando de tubos, por la longitud. Entonces, el esfuerzo en la pared podría ser este, y si no, lo tendríamos que medir si es que la viscosidad no es exactamente la newtonal, ¿no? Pero eso siempre se puede medir los esfuerzos cortantes en la pared con el equipo adecuado, ¿no?
de acuerdo al régimen, al fluido, a la viscosidad del fluido, si siguen la ecuación de Newton o si no la siguen. Bueno, entonces aquí vamos a tener tanto Q como el esfuerzo de la pared. El área definitivamente la conocemos y ya. Entonces, vamos a poder sacar H. Bueno, entonces si sustituimos todos esos términos, se nos van a eliminar muchos de ellos. Y si hacemos reproducir lo que es el número de Stanton, vamos a llegar a la analogía de Reynolds para flujo en un tubo. La anterior era en una pared, ¿no? Ok, entonces aquí ya de nuevo tenemos la relación de H dado un F. Ahí sí tenemos que dar el factor de fricción en este caso. Ya no es de arrastre. El factor de fricción podemos calcular H. Ahora, si nosotros queremos aplicar para números de Planck diferentes de la unidad, podríamos aplicar esta ecuación. Stanton por Planck a las 2/3 es igual a F entre 8. ¿Ok? Esta se aplica para Planck igual a la unidad y esta para valores diferentes de la unidad. Ok, entonces ahora entramos bueno, con la analogía de Reynolds y otras analogías, se pueden estimar los coeficientes H, ¿no? Porque hay muchas analogías que relacionan el coeficiente de fricción con el coeficiente de referencia de calor por convección. Las que nosotros usamos son estas, las que estoy presentando. Ahora, vamos a hacer un resumen. Aquí vamos a agregar, aunque estamos en convección turbulenta, ¿no? Forzada turbulenta. Aquí voy a hablarles de las correlaciones para régimen turbulento, pero estoy haciendo también un resumen, ¿no? Y la primera que voy a hacer es esta correlación no la habíamos dado cuando tuvimos régimen laminar, ¿se acuerdan? Ahí nomás tenemos una. En general, régimen laminar en tubos, se recuerdan que el número de Newsel era igual a aproximadamente 4, ¿no? Un valor uno tiene 3,66, el otro tiene 4 punto algo. Pero en realidad, las dos, y dependiendo de la condición frontera, están alrededor de 4, ¿no? Una es con flujo de calor constante en la pared y el otro es temperatura de pared constante. Bueno, esta correlación es muy utilizada, es para temperatura de pared constante, pero digamos que no hay coeficientes ni exponentes que reemplazar, sino digamos que es más libre de poder correlacionarse con otras correlaciones, ¿no? Que simplemente ya tiene un solo coeficiente y a los exponentes, y tiene factor de corrección por temperatura aquí, y bueno, ese sería.
digamos, la tendencia del Newset promedio en régimen laminar. Para números de Prandtl, sí, entre estos valores, este tiene un amplio número de Prandtl. Y este factor de corrección de viscosidades también en este rango. Y este es para régimen laminar, no es para régimen turbulento. Es una correlación muy empleada. Bueno, ahora sí entramos a las correlaciones para régimen turbulento. Esto es convección forzada dentro de tubos en régimen turbulento. Ok, la primera que tenemos sería la ecuación de Colbert. Esa es la que dice que es factor en este caso es factor de fricción. El coeficiente de arrastre es el factor de fricción entre 4, ¿no? Entonces, si reemplazamos eso, de ahí sale el factor de fricción entre 8. Ok. El factor de fricción entre 8 es igual al Stanton por el Prandtl a las 2/3, igual. El Stanton es el Newset, el Reynolds sobre el Prandtl, ¿no? Es un número que engloba a los tres números de el Reynolds que ustedes conocen de fluidos y el otro de convección es el Newset y el Prandtl. Por Prandtl a las 2/3. Es una correlación. Y esta es para régimen turbulento en tubos. Después tenemos la ecuación de Ditus y Volter. Es también esta es una ecuación muy utilizada para tubos en régimen turbulento. Como les dije, francamente turbulento es, digamos, mayor de 10.000, a partir de 10.000. Y bueno, acá hacen la diferencia de que si el fluido se calienta o el líquido se está enfriando. Entonces, el exponente n puede cambiar según sea la situación física. Y también es para un número de Prandtl ampliamente extendido, ¿no? De 0.7 a 160. Y para Reynolds mayores de 10.000 y para, digamos, relaciones de longitud a diámetro mayores de 10, ¿no? Esos generalmente están lejos de la región de entrada, ¿no? Cuando se cumple esta relación. Ahora, las propiedades de los fluidos tendrían que ser evaluados a la temperatura promedio del fluido. Ok, entonces recordemos la ecuación de Ditus y Volter. Después tenemos la de Sider y Tate próximamente. Todas estas correlaciones ya la tienen que escribir, ¿no? No vamos a dar ni las prácticas ni los exámenes, vamos a darlos sin estas correlaciones. Así que hagan su formulario, vayan incrementando. Yo les dije que de todo, después del parcial, eh, hagan su formulario, ¿no? A medida que vamos avanzando en el curso, de paso que repasan, van anotando sus correlaciones y se familiarizan en utilizarlas. Después tenemos la ecuación de Sider y Tate, también es para reinos mayores de 10.000, para regiones también completamente desarrolladas, que es cuando Y entre D mayor que 10 es lejos de reacciones de entrada.
Esto tiene otros coeficientes, ¿no? Este es 0.027. El Reynolds a la 0.8, el Prang a la 1/3. En eso sí son similares, ¿no? Por lo menos con respecto a tubos. Y también esto tiene factor de corrección de viscosidades. O sea, también podemos evaluar la viscosidad a la temperatura del fluido sobre la viscosidad del fluido a la temperatura de la pared. Este es el factor de corrección de viscosidades. En la anterior no tiene factor de corrección de temperatura, ¿no? Ok, pero dice que las propiedades se evalúan a la temperatura promedio del fluido. Entonces, eso quiere decir que podemos, si sabemos la temperatura de entrada y la de salida del fluido, pueden sacar la temperatura promedio, pero a veces no saben la temperatura de salida. Entonces, ahí sí tienen que trabajar con alguna de las temperaturas que conozcan, ya sea la entrada o la de salida. Pero en ese caso podrían corregir, asumir alguna temperatura y después corregirla con este factor, ¿no? Porque digamos que la diferencia de temperaturas va a ser entre la pared, ¿no es cierto? Y el fluido que está entrando, ¿no? Entonces, la temperatura del fluido va a estar entre una temperatura 1 y la temperatura de la pared. Entonces, si ustedes no saben la temperatura, saben alguna de las temperaturas, pueden estimar las propiedades en función a esas, pero después corregirlas con este factor, considerando la temperatura de la pared siempre la deben conocerse. Y entonces pueden considerar esta no va a llegar a la temperatura de la pared, pero está ahí dentro del rango, ¿no? Ese será el límite probablemente. Bien, también esta es para régimen completamente turbulento, más de 10.000. Y para también bastantes de 0.7 a 16.700. Y esto también regiones de entrada. Ok, entonces las que hemos visto antes son para regiones donde no hay entradas, ni salidas, ni accesorios, o sea, no hay perturbación. Que a eso nosotros le llamamos, cuando hay región de entrada, es porque está cerca de un acceso, alguna salida, alguna división de flujo, ¿no? Entonces, si tenemos región de entrada, podríamos corregirlo con este factor. D sobre L a la 0.055. También para relaciones de L entre D entre 10 y 400, ¿no? Ahora, esta es una correlación exactamente para considerar la región de entrada, que sería esta. Como ustedes ven, el reino sigue siendo igual. En todas estas, hasta el momento, tenemos reino a la 0.8, plan a la 1/3, casi es constante, ¿no? Varía el coeficiente. En el caso de esta correlación que es directa para la región de entrada, cuando haya la temperatura de fluido es a la temperatura, digamos, las propiedades se ven a la temperatura promedio del fluido. Bien, este factor de relación de D sobre L a la 0.055 es un factor de corrección justo por región de entrada. Eso explica que podemos usar esta correlación tal como está cuando tenemos el problema de región de entrada, pero también podríamos utilizar esta si es que le aplicamos ese factor, ¿ok? O la anterior, cualquier otra correlación que sea para fluidos lejos de región de entrada, le podríamos aplicar este factor de entre él, ¿ok? Y tendríamos
un estimado bueno de eso, ¿no? Esta es la relación, digamos, cuando hay región de entrada, más o menos es este factor, corrige ese problema. Con respecto a las de correlaciones para fluidos completamente desarrollados. Bien, ahora tenemos otras correlaciones también. Esta es de autores rusos, Petukov. Ya, esta correlación es para Reynolds que existan entre saliendo de, digamos, 10 a la cuarta y 5 por 10 a la sexta. O sea, está algo de transición es esto. Ok, está, y para Prans también entre 0,5 y 2000. Donde F es el factor de fisión de Moody. Y digamos, se aplica en este rango. En este caso tenemos que ver en qué rango de Reynolds se está aplicando. Y está en función del diámetro del tubo, ¿no? Newton sub D está y Reynolds sub D. Eso, bueno, es evidente. A ver, ¿por qué haber escrito esto? O veamos esto que parece que es fuera de otro lado. Ok, tenemos otra correlación que está en este caso es de 3000 a 5 por 10 a la sexta. Está variando el Reynolds, ¿no? La otra era de 10 a la cuarta, 5 por 10 a la sexta. Ya, eso está más o menos, estamos bajando en el Reynolds. Este casi es laminar, 2100 o 2300 puede ser laminar. Este ya es en transición, hasta cubre transición, hasta un poco. Aquí está pasando por, agarrando un poco del régimen transicional. Esta agarra sí, de transición hasta turbulento, ¿no? Ok, entonces aquí en esta correlación con el factor de fricción correspondiente al Reynolds, este es el factor de fricción de Moody, podríamos tener con esta correlación, si es que estamos en régimen transicional, podríamos sacar el coeficiente H, ¿no? Y esta es para régimen realmente transicional, que eso es de 2100, donde acaba el laminar, hasta más o menos 6400, porque ya de 10.000 para arriba es turbulento. Esta es la correlación de Hausen.
A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta sobre lo que estamos haciendo? Ok, entonces, con esto hemos visto las correlaciones para hallar el coeficiente para fluido dentro de tubos en régimen turbulento, ¿no? Eso es lo que tenemos. Entonces ya completamos lo de convección forzada en régimen laminar y en régimen turbulento, ¿no? Ahora, todo esto ha sido para fluidos sin cambio de fase, ¿ok? O sea, es o bien líquido o bien gas, ¿no? No para fluidos que estén en cambio de fase. Eso vamos a tener correlaciones específicas para ese tipo de situación, ¿ok? Esto es sin cambio de fase, ¿ok? Entonces, la siguiente práctica probablemente sería desde capa límite laminar, flujo dentro de tubos, capa límite turbulenta y flujo dentro de tubos en régimen turbulento, ¿ok? Eso sería, digamos, la siguiente práctica, que probablemente será la otra semana todavía. Bien, entonces ahora vamos a justo a tocar otro punto, el punto que nos tocaba ver. Ok, eso es lo que nos tocaba ver en esta semana. Este flujo a través de esferas y cilindros y flujo a través de banco de tubos. A esto nosotros le llamamos flujo externo, ¿ok? Y vamos a empezar con eso entonces. Ok, entonces el flujo externo vamos a referirnos al fluido que va por encima de las superficies, ¿ok? En este caso, existe un fluido que va a ir dentro del tubo y otro fluido que va a ir por encima de estos tubos, si es que hablamos de tubos, y si hablamos de tubos circulares. Eso es porque justamente la transferencia va a ser entre dos fluidos, y generalmente en un intercambiador que puede tener diferentes formas. En el caso de los intercambiadores de coraza y tubo, han sido los más utilizados. Entonces ahí va a haber el flujo, si hablamos de algo muy simple, eh, un tubo, ¿no? Rodeado por otro tubo, quizás, y donde va a tener un fluido que va por dentro del tubo y otro fluido que va por la parte anular. Entonces, el coeficiente de los dos fluidos es importante y no va a ser la misma forma porque el que va por la parte anular va a tener otra área que recorrer, ¿no? Y quizás es más complicada porque si hablamos de un tubo rodeado por otro tubo, podríamos calcular exactamente cuál es la parte anular. Pero si ya hablamos de un conjunto de tubos dentro de una coraza, entonces sí, eso a su vez tiene cierta configuración geométrica para facilitar, digamos, la transferencia de energía. Ya el área de la parte externa ya no es tan fácil como
el área perpendicular dentro del tubo, ¿no? Pi r cuadrado. Este, no, ya no es exactamente el área interna del tubo, sino es una área ya a definir, ¿no? Que puede ser bastante irregular dependiendo del equipo. Entonces, vamos a empezar primero por flujo sobre un cilindro. Después vamos a hacer sobre una cera y después vamos a hacer sobre un conjunto de tubos. Ok, para determinar el flujo sobre un cilindro, que también puede ser sobre una esfera, entonces digamos, yo estoy hablando, si este es el cilindro, estoy hablando, este es el cilindro, estoy hablando del fluido que va por encima de el fluido que vaya por encima de este cilindro. Entonces aquí acá se forma una onda de choque, ¿no? Que provoca pues esfuerzos cortantes de diferente índole. Y bueno, el principal, la principal cambio es aquí, cuando choca. Después esto se regulariza. Pues, digamos, un cilindro. eh, no, entonces está pasando por encima, sí. Ok, entonces, en este caso, tenemos correlaciones así específicas. La primera sería, por ejemplo, la de Hilbert, que tiene diferentes coeficientes dependiendo del número de Reynolds. En este caso, los números de Reynolds se establecen en función del diámetro externo del cilindro, ¿ok? En este caso, la magnitud dimensional es el diámetro externo del cilindro. Y dependiendo del Reynolds, va a tener diferentes valores tanto para M como para C. Y las propiedades del fluido evaluamos a la temperatura de la película. Siempre que se hable de temperatura de película, vamos a tener que considerar la temperatura de la pared del tubo, ¿ok? Es la temperatura promedio del fluido más la temperatura de la pared sobre 2. Es la temperatura promedio, ¿no? Ahora, si este cilindro no es circular, estamos hablando de un cilindro que sabemos que es circular. Puede tener otras formas pueden ser ductos también, pero no necesariamente circulares, ¿no? Pueden tener otras formas. Y, y pueden ser, digamos, de estas maneras, que pueden ser cuadrados, hexágonos, eh, o también puede ser una placa vertical. Ok, entonces para otras formas diferentes de la circular también podríamos aplicar la ecuación de Hilbert, pero bueno, las constantes y los exponentes serían diferentes. Y habría que tener cuidado a la hora de calcular el Reynolds, cuál es la dimensión significativa. A ver, si es un cuadrado, siempre va a ser un lado va a ser el diámetro. Ahora, si el cuadrado está así, va a ser las esquinas, ¿no? Esta distancia de acá. Digamos que esto sería un rombo. Ahora, si es un hexágono, depende si es vertical o horizontal, entonces hay estas distancias que deberíamos considerar.
Y si es una placa, es exactamente simplemente el largo de la placa vertical. De acuerdo a la dimensión significativa, tendríamos que calcular el Reynolds y entonces tendríamos valores de tanto de constantes como de exponentes. Ok, otras correlaciones que también podemos tener para flujos sobre superficies, ¿no? Sobre tubos. A ver, podríamos tener también sobre un cilindro. La de Sukauskas, que también vamos a tener otras en bancos. Dependiendo del Reynolds y del plan, estas serían, por ejemplo, las formas. Aquí de alguna manera está corrigiendo, tiene corrección por temperatura, ¿no? Está acá. Plan a la temperatura del fluido sobre plan a la temperatura de la superficie. Entonces, las propiedades se evalúan a la temperatura del fluido, ¿no? Aquí está. Pero, en fin, después acá se corrige, ¿no? Como si cuando evaluamos la temperatura del fluido a la temperatura de la pared, ¿no? Ok, entonces aquí generalmente para PRAN menor que 10, el N va a ser 0,37, para PRAN mayor que 10 sería 0,36, no hay mucha diferencia. El exponente del Reynolds y la constante va a depender del número de Reynolds, que va a variar entre 1 a 40 hasta 2 por 10 a la quinta a 10 a la sexta, ¿no? Y en estos casos el Reynolds está en función del diámetro externo del tubo o del cilindro. En todos estos casos, el coeficiente que vamos a obtener es el coeficiente que va por encima del tubo, ¿no? Otras correlaciones también para tubos, para cilindros, es esta, la de Churchill y Bernstein. Aquí también las propiedades se evalúan a la temperatura de la película, o sea, consideran la temperatura de la pared del cilindro, ¿no? El fluido, la temperatura de la pared del cilindro. Y digamos que la condición que el reino por el plan sea mayor de 0,2. Aquí ya no hacemos mayores diferencias, casi general. Ahora, podemos también tener flujo sobre una esfera. Para eso podemos tener la de Whittaker, que tiene factor de corrección de temperatura y que funciona para un Reynolds entre 3,5 a 7,6 por 10 a la cuarta. Y en este caso se evalúa la temperatura promedio del fluido, ¿no? Entonces aquí tenemos la correlación de Whittaker, que está en función
se evalúa la temperatura promedio del fluido, pero acá tenemos factor de corrección. Esta sería la viscosidad de la temperatura del fluido sobre la viscosidad del fluido a la temperatura de la superficie o de la pared. Ahora sí tiene límite, ¿no? Para entre 1 y 3.2, ¿no? Se aplicaría esto cuando esta relación está entre 1 y 3.2. Eso dependerá, pues, de la viscosidad del fluido, de cómo varía con la temperatura también. Bien, entonces hemos visto el fluido, coeficiente sobre un cilindro y coeficiente sobre una esfera, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir sobre el conjunto de... Ah, todavía tenemos otra, sobre para la esfera, la de Ramsey y Marshall. Ok, entonces ahora tenemos el conjunto de tubos. Le vamos a llamar banco. Ok, entonces en este caso lo que vamos a tener es un conjunto de tubos en donde, digamos, el fluido que va por dentro de los tubos lo tenemos que calcular con las correlaciones que hemos visto antes, y el fluido que va por fuera de los tubos lo tenemos que ver por cómo era con estas correlaciones. Ok, entonces lo primero, hay que caracterizar al banco, o sea, se caracteriza por el diámetro externo del tubo, la distancia centro a centro de los tubos, que por ahora le vamos a llamar paso transversal, paso longitudinal, ¿no? Estos bancos pueden estar acá alineados, como acá dice, o pueden estar desplazados. Digamos, desplazamos una distancia y a eso le vamos a llamar escalonados. Digamos, claro, de todas maneras la geometría del banco debe ser conocida, ¿no? La distancia que hay entre ellos, la distancia centro a centro. Ok, esta es escalonado, ¿no? Todos se van a caracterizar, van a tener un diámetro interno, un diámetro externo, van a tener un centro, ¿no? Entonces aquí va a haber una distancia longitudinal y una distancia perpendicular al flujo, ¿no? En los dos casos el fluido va a ir fluido libre, con una velocidad libre, y en este caso también con una temperatura que, si no, no nos interesa, va a ir y va a chocar con la primera línea del banco, ya sea, a esto le llamamos alineado, no lo voy a escribir porque y le llamamos escalonado. Entonces esto va a tener una distancia medida centro a centro, esta que está acá, y también va a tener una distancia medida centro a centro que está acá.
que todos vamos a conocer su diámetro interno y su diámetro externo, ¿no? Entonces, aquí también tenemos una distancia, ¿no? Entonces, va a haber una distancia longitudinal y una distancia perpendicular. Y con eso vamos a esto le llamamos SL. eh, eh, SL, en el caso de los bancos. En el futuro eso va a ser paso de banco, paso de tubo, pero por ahora vamos a llamarle SL y ST, de transversal y de longitudinal. En los dos casos, el fluido va a chocar con la primera fila. La mayor parte, en general, el coeficiente casi se define por, eh, esto funciona como una rejilla y el primer choque es justamente en la primera fila. ¿Okay? Entonces, cuando está alineado, que es el fluido llega a la primera fila y va a tratar de pasar por justamente por donde pueda pasar, ¿no? Se va a pasar por esta distancia. Esto va a funcionar como si fuera una rejilla, todo el concepto de bancos, ¿no? En general, cuando la distancia por la cual pasa la primera vez, en el caso de alineados, casi es esta, simplemente esto, ¿no? Después va a llegar y va a hacer esto también, ¿no? Alrededor de cada uno va a ser esto, ¿no? Ahora, cuando está escalonado, que en el futuro esto se va a llamar paso triangular, por ahora le decimos escalonado. Estas distancias centro-centro definen el banco, ¿no? Esa distancia SL, ST puede tener diferentes valores. Ok, entonces en el caso escalonado, ahí sí ocurren dos situaciones. Choca con la primera fila y pasará por esta fila, por esta distancia libre que va a ser esta, ¿no? O sea, va a ir y pasar pues por este lado. Ya, pero en la segunda fila no la va a encontrar tan ordenada como esta, sino la va a encontrar desplazada. Entonces, en ese caso, el fluido se va a ir por acá, se va a ir por acá, ¿no es cierto? Porque aquí está libre. El fluido va por los espacios libres. Ok, entonces aquí sí hay dos distancias diferentes. Esta que está perpendicular y esta distancia que está entre digamos, como la hipotenusa de un triángulo que se puede formar. Ok, entonces en este caso pasa por acá y también pasa por acá, ¿no? Entonces, en ese caso, tenemos dos distancias por las cuales se va a ir el fluido. En este caso siempre va a ser esta. Va a encontrar, cuando llega acá, va a pasar siempre por esta distancia. Aquí sí va a haber dos alternativas. Y entonces ahí sí vamos a tener que ver cuál de estas distancias la vamos a considerar para el cálculo, digamos, del flujo, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahorita en esta explicación. Bueno, entonces, ¿dónde se aplican justamente el banco de tubos? Pues en los intercambiadores de coraza, y tubo, que le llamamos intercambiadores tubulares también. Por eso que dice que debido a los arreglos que pueden haber, que tienen múltiples filas de tubos, la característica del banco tiene un interés práctico. Ahora, hay dos correlaciones que nos pueden servir para estimar estos coeficientes. Una es la de Grimson y otra es la de Shukaska, que vamos a ver. La de Grimson fue inicialmente establecida para aire y hecha para para un banco compuesto por 10 o más filas de tubos en la dirección del flujo. ¿Okay?
la dirección de flujo siempre va a ser esta, ¿no? Entonces, digamos, Shukasca la hizo para 10 o más, ¿no? Y como y para un plan de 0.7, porque utilizó aire. Ok, si se quiere usar para líquidos, hay que multiplicar por, por una constante, tenemos que multiplicarlo por 1.11 Frank a la un tercio. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la correlación de Grinson? Es esta, ¿no? En Newsel, que es H, en donde esté el H es igual a C1 por Reynolds a la M por el Planck a la un tercio. Y tanto C1 como el exponente M va a tener que ser definido de acuerdo a si el banco es escalonado o es alineado, ¿ok? Y en función de las distancias estas SL y ST. Ahora, ¿cómo calculamos el número de Reynolds? Claro, como ustedes podrán ver ya y estimar que la velocidad de dentro fuera es V sub infinito. Pero una vez que entra al banco, pues tiene diferentes velocidades y vamos a tener que definir una sola, una sola. Entonces, esa sola va a ser la velocidad máxima. La velocidad máxima dentro del banco va a ocurrir donde ocurra el área mínima. Aproximadamente, como ustedes ven, en este momento ya no tenemos una área constante como el caso cuando van dentro del tubo, sino es una área variable. Entonces vamos a tener lo que definir en función del área mínima. Y entonces el área mínima cuando está alineado es justamente esta distancia que les decía. El área mínima es esta distancia, la distancia que hay de pared a pared entre dos bancos, y va a ser la misma. En el caso de que esté escalonada, ahí hay que ver, puede ser esta o esta distancia que digamos que es la hipotenusa de este triángulo, aquí se forma un triángulo, ¿no? Entonces, sí, dos ángulos rectos. La hipotenusa, digamos, esta distancia, ¿no? Esta que está acá. De pared a pared, pues. No, cualquiera de las dos puede ser. Entonces, la que sea la menor, en esa vamos a tener que trabajar, en el caso de que esté escalonado. Y en el caso de que está alineado, sí, simplemente va a ser una nada más. Entonces, cuando nos toque escalonado, vamos a tener que ver cuál es la distancia mínima que existe en la disposición de los bancos. Y eso va a depender mucho, pues, del SL y el ST, ¿no? En las distancias que hay centro a centro entre los tubos, en la dirección del flujo o en la dirección perpendicular. Eso es. Ok, entonces la correlación de Grinson para gases sería esto, y si tuviera líquidos tendríamos que multiplicarlo por 1.11. Ok, entonces aquí estamos diciendo que si estamos en una disposición alineada, la velocidad máxima con la cual vamos a trabajar va a ser justo en el área mínima. Y en ese caso, sí, pues como les dije, ST menos el diámetro, esa distancita que les marqué antes. Entonces, esto es la velocidad máxima, la velocidad del fluido antes del banco,
por ST sobre ST menos D, ¿no? Está multiplicando acá. Ahora, si está escalonado, ahí sí ya tenemos que ver cuál es la distancia mínima. Y eso ya vamos a tener que evaluar. Si es la perpendicular o es justamente esa diagonal. Y ahí sí va a haber dos alternativas. Mm. Ok, aquí lo tenemos más claro, ¿no? Entonces, si está alineada, la distancia, el área mínima es esta que está acá. Porque justamente le estamos diciendo acá. Es esta distancia. Y si está escalonada, ahí sí estamos en problemas. Tendremos que comparar esta área, esa distancia con respecto digamos, a esa distancia diagonal, ¿no? Entonces eso lo podemos ver. Aunque si está escalonada, puede ser pues justamente la hipotenusa que habíamos dicho de ese triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, el área mínima puede ser esta distancia o puede ser esta distancia. Ahí sí tenemos que fijar cuál es la distancia y si una es mayor que la otra, escojamos la menor. Estos pues supuestamente son tubos, ¿no? Y tienen una distancia L, pero eso no, ya no lo consideramos, pues, ¿no? Todos estos son cilindros, pues. Ok, entonces el procedimiento es más o menos calcular esta distancia AD y después restarle el radio de cada uno de los tubos de un diámetro. Entonces por eso dice que esa distancia es SD menos el diámetro, ¿no? Ok, entonces definida cuál es la distancia mínima, bueno, entonces ahí va a ocurrir la velocidad máxima y trabajamos con esa distancia. Ok, entonces si la disposición es escalonada, si el área mínima ocurre justamente en la dirección perpendicular, entonces sería igual como si fuera en línea, ¿no? Y sería así. Pero si ocurre en la parte diagonal, entonces la velocidad máxima tendría que ser esta, ¿no? Ok, entonces en función de cuál sea la velocidad máxima, vamos a calcular el Reynolds según sea el caso, ¿no? En el caso escalón, digamos, alineado, es de todas maneras de esta manera. En el caso escalonado puede ser de esta manera o puede ser de esta manera, ¿no? Cualquiera sea la disposición, se calcula el Reynolds en función de la velocidad máxima. Ok, entonces con eso, vamos a tener que, según Grinson, que es para más de 10 tubos,
Aquí estamos. Esta es la correlación de Grinson. Esta es la distancia perpendicular y esta es la distancia longitudinal. Entonces, claro, tenemos ahí un rango de distancias eh, perpendiculares al diámetro y esa es la distancia longitudinal al diámetro. De acuerdo que sea alineado o escalonado, podemos tener C1 y M, ¿no? Para el caso que sea aire o gas, tal cual se aplica la ecuación de Grinson, si fuera un líquido tendríamos que multiplicarlo por ese factor 1.11. Ok, y esto es para más de 10 filas en la dirección del flujo. Ok, si tenemos menos de 10 filas, tendremos que aplicarle otro factor que sería cada uno de estos, ¿no? Cualquiera de estos. Dependiendo si es alineado o si es escalonado, y dependiendo del número de filas, vamos a tener diferentes factores. Tendríamos que agregarlo, multiplicar lo que hemos obtenido para más de 10 filas por este factor, cuando se tiene menos de 10 filas. Ok, entonces con esto tenemos la correlación de Grinson. Entonces ustedes deben tener una tabla de estas correlaciones para hallar los coeficientes y la correlación de Grinson propiamente dicha, ¿no? En su resumen tendrían que poner esta correlación con los valores de la tabla para poder obtener los coeficientes y los exponentes. Y acuérdense que la velocidad máxima necesitan calcularla para calcular el Reynolds y eso va a ocurrir en donde el área sea mínima. Como ustedes verán, esto es aproximado, ¿no? Ok, hay otra correlación que tenemos que es la de Chukaskas. Chukaska plantea para más de 20 filas y también tiene su factor de corrección cuando ocurre menos de 20 filas en la dirección del flujo. 20 filas o más. Entonces, está en función también del diámetro externo del tubo y también vamos a tener que hallar constantes dependiendo del Reynolds y exponentes, ¿no? Entonces, Yukaska dice que Nusselt es igual a una constante por Reynolds a la M, por Prandtl a la 0,36 y tiene acá su corrección de temperatura, ¿no? Prandtl a la temperatura promedio del fluido sobre Prandtl del fluido, la temperatura de la pared elevado a la 0,25. Ok, eso quiere decir que las propiedades las evaluamos primero a la temperatura del fluido, ¿no? La temperatura promedio del fluido. Y dependiendo del número de Reynolds, vamos a tener valores de C y de M. Ahora, para bancos que tengamos menos de 20 filas, tenemos que calcular como si fueran más de 20 y le tenemos que aplicar un factor de corrección, ¿no? Este factor de corrección lo tenemos que sacar también de una tabla. Entonces, vamos a ver cuáles serían los exponentes de Chukaskas. A ver, creo que... Ahí está. Ok, entonces, de acuerdo al Reynolds, vamos a tener diferentes constantes y exponentes. Entonces aquí está alineado, escalonado, alineado, escalonado, alineado, escalonado, escalonado. Ok, entonces, de acuerdo a este Reynolds,
va a haber C y va a haber M, ¿no? Si tenemos menos de 20 filas, entonces hay que multiplicarlos por algunos de estos factores de corrección, dependiendo si son alineados, escalonados, cualquiera de los dos. A veces es conveniente graficar esto, porque como ustedes ven, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 no hay, 8, 9 no hay, 11, 12, 3, y acá hay también, ¿no? Entonces puede haber diferencias, que lo mejor será graficar esto para sacar algunos de esos puntos, ¿no? Entonces eso es lo que yo creo que he hecho acá. Ok, este es simplemente número de filas versus factores de corrección. Lo que pasa que a partir de 10, 11, y a 14 parece que es igual, 14, 16, 17. Ok, entonces aquí estamos hablando de la tabla adjunta, que es la última que les mostré. Y lo que viene acá es que he sacado los coeficientes y los exponentes para una disposición alineada. Para determinados reinos estoy escribiéndoles. Las constantes son estas que están acá. Y si está escalenado es 500 a 10 a la cubo. Aquí está, el valor de la constante SUM es justo este que he puesto acá. Eso es lo que he hecho con la tabla, le he puesto. Pero aquí está, esto es, SUM es este valor. Igual es este. Bueno, mejor es que usen la tabla, creo que es mejor, más resumido. Ok, y llegamos al fin. Bien, entonces, mm, bueno, yo creo que puede haber práctica con banco de tubos también la otra semana, ¿no? Ya veremos cómo hacemos. Voy a tratar de corregir la asistencia, jóvenes. Ujú.
A ver, jóvenes, voy a llamar. Aguirre, Alata Fabricio, Alata García, Presente, ingeniero. Alata García, bien. Álvarez, Valdión, Beteta, Presente, Beteta. bien. Caballero Rosales, Capari, Casas Chuquipul, Casas Tacuri, Castro, Castro Serna, presente, ingeniero. Castro presente. Serna, Chacón, Cuti, Espinosa, Goicochea, González, González presente, profesora. bien. Guardia, Guamán, Leandro, Yoctón, Luque, Presente, profesora. bien. Martínez, Morán, Núñez, Ocampo, Pacuachón, Presente, provecho. ok. Quispe, Ramírez, Hilares. Ramírez Otelo, Reyes, Sánchez, Sánchez presente. bien. Santiago, Suclupe, Torres, Uvilla, Vergara y Vizurraga. Presente, Vizurra. Muy bien. Vizurraga se queda hasta el final. A ver, visto que voy a ver cómo está en Univirtual. En Univirtual me parece que hay alguien que ha entrado ahora último y no estaba. A ver. Y me parece que fuera Guachón, me parece. A ver. Sí, Yanitza Pahuachón. Ok, listo. Ya te pongo simplemente tarde. Ya, ¿hay alguien que ha entrado y que no lo tengo en Univirtual? Núñez Casanova, profesora. Tu primer apellido, Núñez, Núñez. Núñez sí, creo que yo te Sí, marqué. Núñez sí, tú estás. En el. Ahora, ¿qué pasaba a ver, vamos a ver acá. Sí, pues Núñez, aquí está. Núñez, listo. A ver, ya por lo que veo que no está, más bien acá hay más que. Ya voy a darles el beneficio. No deberían irse, ¿ah? Se están yendo. Aguirre parece que sí estaba. A ver quién más estaba. A la talla está normal. Valdión, Beteta y Caballero. Bueno, deberían estar estos señores, ¿ah? Ingeniera Casas también está. Ok, pero ya pasé, Casas. Ya, muy bien. Beteta sí estaba, Valdión no estaba y Caballero no está. Ahorita lo estoy poniendo por única vez. Estoy comparando con lo que tenía al principio. Ya, después tenemos Casas. Casas Castro sí está. Ok. Ajá, Casas Brian se fue. Después que Chacón sí creo que sí está. Goicochea, González.
Creo que Martínez. Chacón, ¿estás? Mm, Creo que sí está. Martínez no está. Martínez, Yupanqui. Morán, se me fue Morán. A ver, Morán estaba. Morán sí estaba. Núñez sí está. Muy bien. Y ya, ok. Aló, Visurraga, ¿quieres decir algo? Sí, profesora, quería comentarle que sí es confirmado que la próxima visita es el miércoles 21, o sea, el próximo miércoles, para el curso de Industria de los Procesos Químicos. Ya, ok. Este, mm, bueno, ¿sabes qué hacemos? Y también las otras, por favor, dame no solamente la del 21. Por el momento solo tengo esa, profesora. De Ah, ahí no tienes las otras, se las el van profesor va avanzando sacando, en. ajá. Sí, Ah, ya, bueno. Sí, hacen, pues dan la práctica con la sección B, no hay ningún problema. Eh, Le esperamos con la B y le daremos un poco más de tiempo si es que llegan, no llegan mucho a la B, ¿no? No llegan esa es a las 3, ¿no? sí. Ujú. Bueno, bien jóvenes, si tienen alguna objeción a esta lista, porque ya la otra la cerré y esta estamos para cerrarlas, ¿no? Alguien que haya entrado, que no he marcado, listo. Bien, mañana, no sé si el profesor Aldán ya les mandó link. No, profesora, pero sí nos dio el aviso de que iba a ser virtual la dirigida. Ah, ya, ok. De todas maneras, yo también voy a entrar, este, a mi link, ¿no? Creo que me dijo que le va a hacer un link, pero voy a ver si converso. Si no les manda, yo me comunico con él, pues, ¿no? Porque también puede entrar al Uni Virtual a mi link del miércoles. Él me dijo que también me va a mandar un link a mí, pero sí, ya vemos cómo coordinamos. Ahí si mi link o el link que él les mande. Si él les manda un link, iremos al link que él mande, ¿ok? En todo caso, mañana también de todas maneras nos vemos. Bien, que tengan una buena semana y nos veremos el jueves, virtualmente. Ok, vamos a dejar de compartir. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Hasta el jueves. Hasta mañana.